Buenos días a todos, esperando que se encuentren muy bien. Es de mi agrado dar inicio al foro Efectos de la pandemia en sociedad. Mi nombre es Benjamín Negrete y con mi compañero Vicente Saavedra tenemos el agrado de contar con la doctora Claudia Cortés, reconocida infectóloga, ex vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Actualmente se encuentra ampliamente involucrada en la divulgación y enseñanza sobre el COVID. Y con el magíster Juan José, sociólogo y magíster en comunicación social, ha dedicado su trabajo a los estudios sobre ciencia y tecnología y ha sido presidente de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado ANIP y secretario general de las redes chilenas de investigadores. Para esta conversación, todos estamos ya aceptando que, al menos en un futuro próximo, debemos comenzar a considerar la mascarilla como parte de nuestra vestimenta. También que las videollamadas son pan de cada día, que vivir se hace mucho más simple si tienes una segunda pantalla, buena tecnología y conexión a Internet. Sin embargo, nuestras relaciones interpersonales se han visto severamente afectadas, no solo en el ámbito privado, sino que en el académico y profesional. En este foro esperamos presentar distintas miradas sobre cómo la pandemia ha impactado en la sociedad, partiendo por la definición de este concepto y cómo nuestras relaciones han cambiado hasta el nivel profesional, en donde la salud pública ha sido una de las protagonistas de esta pandemia. Sin más que agregar, damos la palabra a la doctora Claudia Cortés, que tendrá su presentación a continuación. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema súper interesante porque sale un poco de ver la pandemia con la mirada tan biológica o virológica que me ha tocado a mí en clínica. Y voy a compartir mi pantalla, espero hacerlo a la primera. ¿Se ve ahí la pantalla? Necesito que alguien me conteste, sí. Sí. Perfecto. Y espérenme que yo estoy a doble pantalla, pero cosa que hago en mi vida normalmente. Y se me enredó una pantalla. Bueno, aquí estamos. Entonces, COVID mucho más que una pandemia y mi idea es contarles un poco cómo me ha tocado vivirlo a mí y verlo a mí desde una perspectiva de lo que la gente llama la primera línea, pero que yo creo que es un error de denominación. Nosotros debiéramos ser la última línea, porque debiéramos ser quienes reciben o somos quienes reciben a los pacientes más graves y la primera línea es la casa. La mayoría de los pacientes, el 80% de los pacientes que tienen COVID se pueden manejar en forma adecuada en su domicilio y la primera línea es la gente que está cuidando ahí y nosotros en los hospitales o en las clínicas somos la última línea. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de 209 millones de personas que han sido diagnosticadas en el mundo con coronavirus. Estos son los datos actualizados de ahora en la mañana. Y hemos, por ende, aprendido a vivir una pandemia a tiempo real. Las pandemias anteriores son bastante antiguas y no había este nivel de información, no había esta inmediatez de la información, no había la posibilidad de estar hablándoles a ustedes en sus casas o en sus oficinas o en sus laboratorios, donde sea que estén. Y yo no podía saber actualizado al minuto cuántas personas se han muerto, cuántas personas se han contagiado, cuántas personas se han vacunado. Así que esto es toda una novedad. Y eso es el número de contagiados que hay. Este es el número de muertos. Estamos hablando algo de esta magnitud en poco más de un año y medio, de una patología que no existía. Literalmente el virus no existía, no se había reconocido antes las primeras alertas son del 30 de diciembre del 2019 y por eso el nombre COVID-19. Y en muy poquito tiempo, además de vivir esta pandemia a tiempo real con información desde todo el mundo, podemos tener identificado un virus que para ustedes desde la bioquímica es una cosa inaudita. Yo antes del mundo del COVID me dedicaba al VIH y en el VIH entre las primeras descripciones de casos y el poder identificar que esto era un agente biológico, porque habían muchas teorías hace 40 años cuando partió el virus, hasta poder identificar el virus y conocerlo a cabalidad, pasaron años, y aquí en el caso del SARS-CoV-2 pasaron 10 días. Pero ¿qué pasa? Pasa que estos son los números de América Latina o del mundo en general, pero aquí yo les estoy mostrando América Latina y vemos que Perú, Brasil, Colombia están en los millones, en los peores estadísticas de número de muertes.
muertes por 100.000 habitantes, y hay una mortalidad en Perú de 602 personas por 100.000 habitantes, luego Brasil, luego Colombia, luego Argentina, luego a México, luego Chile. O sea, en general, esta ha sido una pandemia que ha afectado a Latinoamérica en forma muy, muy potente. Y nuestro problema de América Latina es siempre el mismo, es que no somos lo suficientemente pobres para tener todas las ayudas, ni somos lo suficientemente ricos para poder generar nuestra investigación en forma independiente. Entonces, dependemos de recursos, y esto lo vivo yo en VIH muchísimo, que se van mayoritariamente a los países mucho más golpeados, como los países africanos. Nosotros quedamos al medio en un camino entre la pobreza y los intentos de hacer investigación propios que son más pequeños y de menor alcance. Así que Latinoamérica en esta pandemia lo ha pasado muy mal, y aquí tenemos las muertes entonces por 100.000, y acá tenemos la tasa de mortalidad, y sigue de nuevo, es los mismos números pero expresados, y vemos que Perú, un 9% de los enfermos que ha tenido COVID se ha muerto, y en México en 8,7%, y luego Ecuador, y aquí ya se empiezan a meter otros países, pero las menos los tres primeros, y Chile también está dentro de los primeros lugares en términos de mortalidad. El problema también de esta pandemia a tiempo real es que hemos tenido dos pandemias. Tenemos el COVID y tenemos lo que se denomina infoxicación, que es tener una cantidad de información tan masiva, tan imposible de abarcar, que hace que uno se sienta agobiado, y que básicamente yo, que estoy metida en el tema del COVID sin parar desde hace 17, 18 meses, eh, uno tiene que aprender a priorizar y saber qué es lo que va a leer, y podemos ver cosas científicas como PubMed, y vemos que hay 157.000 artículos que todos parten, aquí PubMed tiene una línea de tiempo de en qué momento se publican las cosas, y todo se empezó a publicar el año 2020, básicamente porque el 2019 no existía esta enfermedad, y es imposible mantenerse al día con 157.000 papers publicados, ni siquiera, aquí están los publicados, ni siquiera están los preprint, pero si vamos a las menciones en los medios de comunicación, hay 2,1 billones de menciones del término COVID-19 o coronavirus en una enfermedad que tiene 1 año y medio versus VIH, que tiene 40 años de historia, de 70 millones. El gran problema aquí es que gran parte de estos 2,1 billones es información falsa, son fake news, un término nuevo que todos conocen bien lo que significa, y hay fake news que son, por así llamarlo, accidentales, gente que tiene algunas teorías, a veces no muy sólidas, pero no hay una mala intención, pero sí hay un grupo muy potente de gente malintencionada que da información deliberadamente falsa, como que se me pegue un celular cuando me vacuno, por ejemplo, y me convierto en un ser imantado, cosa que no tiene ninguna evidencia científica, como ustedes comprenderán. Por lo tanto, que no nos dedicamos a esto, tenemos que invertir una parte no menor de nuestro tiempo en desmentir fake news, en educar a la población, tiempo que uno podría estarlo dedicando a hacer investigación, a tratar pacientes o a difundir información correcta, pero no tener que partir por limpiar de información contaminada para después instalar información correcta. ¿Cuáles han sido los primeros desafíos desde mi perspectiva de esta pandemia? Cuando recién partimos, cuando llegó a Chile en marzo del año pasado y en el mundo, esto se ha visto en todas partes, es que básicamente no sabíamos nada, no había información, no sabíamos qué hacer, no conocíamos bien a la gente, ni sus medios de transmisión. Primero no usen mascarillas que no sirven, después usen mascarillas que sí sirven, y así nos hemos ido. Entonces, altos flujos de información, estas papers que yo les comentaba, un volumen enorme, pero además información contradictoria o rápidamente cambiante. Y no es porque la ciencia no sea lo suficientemente sólida, sino que iba pasando más tiempo, se iban haciendo distintos estudios. Entonces, en general, los que trabajamos en salud solemos tener una postura que es un poco más sólida, y si bien las cosas cambian, cambian en años, no en semanas, como lo pudimos ver aquí. Y también tuvimos que sufrir, o tenemos todavía que sufrir, con los que yo denominé pseudoexpertos, que es esta gente que empiezan a entrevistar y que empiezan a salir en distintos medios dando información, de gente que no tiene idea, o gente que sabe de un área específica, pero se pone a opinar de otras. Y también, de nuevo, es una inversión de tiempo y esfuerzo de salir a aclarar esta información falsa. Y esto también, en el fondo, si a ustedes en algún momento están en una posición en que se convierten en expertos en un tema, son expertos en un tema, pero no en toda la virología, en todos los virus, en todas las enfermedades infecciosas, etcétera. O sea, pastelero tus pasteles. Y
Uno de los grandes temas es la comunicación de riesgo desde la mirada del personal sanitario, que es de donde yo me paro. Este ha sido uno de los grandes problemas, por lo menos en Chile, muy complejo el manejo de la comunicación de riesgo, muy errático, muy difícil de comprender ahora que nos podemos parar y mirar hacia atrás cómo ha sido la evolución de, por ejemplo, en marzo, cuando los expertos veíamos que los números se iban echando a perder a principios de marzo, pero paralelamente las autoridades decidieron abrir las iglesias, abrir los casinos, abrir los estadios, tomar una serie de medidas que estaban liberando ciertas restricciones que llevábamos muchos meses, a la vez que los números se echaban a perder. Y eso probablemente incidió en el gran segundo brote que tuvimos en junio-julio. Entonces, esta comunicación de riesgo ha sido muy fluctuante. Y este es un tema, este es un concepto que yo no conocía mayormente antes de partir la pandemia, y definitivamente no soy una experta en comunicación de riesgo, pero sí como usuaria puedo entender de que la información tiene que ser clara, tiene que ser veraz, tiene que ser inequívoca y tiene que ser adaptada a las distintas poblaciones. O sea, aquí lo tiene que entender de capitán a paje, de niño a adulto mayor, con un lenguaje simple, con un lenguaje sencillo, no con un sistema de un señor que todos los días nos reta por la tele, sino que tenemos que tener una comunicación amigable y que las personas logren entender la importancia, por ejemplo, ahora de vacunarse o la importancia que fue en algún momento de cumplir adecuadamente las cuarentenas. Y este es un punto que en la pandemia ha tenido un manejo muy errático. Y después, otro aspecto muy importante que hemos vivido el personal de salud, por supuesto que están enfermeras, técnicos de laboratorio, gente que trabaja en los laboratorios universitarios que tuvieron que adaptarse y empezar a procesar muestras clínicas. Es todo un mundo de personas con una sobrecarga laboral bestial. Mucha gente que comenzó a trabajar en pegas de muy alta complejidad técnica y emocional, estudiantes que, por ejemplo, en las universidades se tuvieron que ponerse al servicio de ciertos laboratorios, o en el punto de vista nuestro, médico, se hicieron muchas UCIs que no estaban con el personal entrenado. A uno en general no se le mueren los pacientes. En la vida, la medicina hoy en día, y Chile tiene estándares bastante buenos, no es común que los pacientes se mueran con las tasas que han fallecido de COVID. Por lo tanto, el personal no está acostumbrado, los médicos, las enfermeras, los técnicos, a estas altas tasas de mortalidad, y no hay un entrenamiento emocional para lidiar con personas que mueren en altas tasas en algunos momentos. Por lo tanto, había una carga emocional muy importante, hay una capacitación insuficiente, muchas personas las tuvieron que subir a tratar pacientes de UCI sin haber estado capacitados a cómo se trabaja en una unidad de cuidado intensivo, y son muchos años de entrenamiento. Recursos insuficientes, recursos humanos y recursos materiales insuficientes, y una sobrecarga horaria bestial, porque la gente se enfermaba, porque había gente que caía con licencia y tú no podías dejar botado tu turno, entonces trabajabas el doble o el triple, y yo estuve meses trabajando 100 horas semanales. Y esto conlleva un alto costo personal y familiar, bien complejo, en que uno además está enfrentado a situaciones, hemos estado enfrentados a situaciones distintas. Uno en general, cuando trabaja en la salud, no está arriesgando el propio pellejo, porque las posibilidades de contagiarse de las enfermedades que tienen nuestros pacientes son bastante bajas. Pero aquí veíamos, y todos sabemos, que ha muerto personal de salud que se contagia trabajando. Por lo tanto, eso tiene un costo personal y familiar muy importante, el miedo de llevar esta infección a tu familia y enfermar a tu pareja o a tus padres, o si vives con tus abuelos, a tus abuelos. Y eso es algo nuevo y de muy difícil manejo, y también, por otro lado, la obligación que tiene el personal de salud de responder y de estar ahí con los enfermos. Entonces, esto ha significado un costo muy alto. Y todo esto nos lleva a lo que se conoce como el burnout, que después de tantos meses es una pila que se agota, y porque nosotros no hemos parado, porque efectivamente en los momentos como ahora, o como hubo entre octubre, noviembre y febrero, que los números bajaron y la ocupación bajó la ocupación de camas COVID, pero los pacientes que estaban en sus casas esperando atenderse por cáncer, por VIH, por otras enfermedades, volvieron a los hospitales, y que para nosotros ha sido un non-stop.
Bueno, el burnout, ausentismo laboral, sobrecarga del equipo que se queda trabajando, frustración porque siento que yo hago todo mi mejor esfuerzo y los pacientes se me siguen muriendo igual, y una dificultad que no es menor desde la perspectiva sanitaria, que muchas veces es tu empleador el que te provee la salud. O sea, si yo estoy con un burnout, si yo estoy con una depresión y trabajo en un hospital, le tengo que avisar a mi supervisor para que me manda consejería, y eso a mí quizás me da temor de que en la evaluación no me den todos los puntos y eso implica que a fin de año no me vayan a pagar todos los bonos. Entonces, es una situación bien compleja cuando es tu propio empleador el quien te provee la salud. Tratando de no decir cosas todas tan malas, traté de buscar cosas buenas. No es fácil, pero las hay. Por lo menos hasta hoy día en la mañana, ese número gigantesco que hasta me cuesta 4.816 millones de personas se han vacunado. En menos de un año, desde que partió los primeros casos, se logró elaborar vacunas eficientes, efectivas, seguras. Y nos lleva a que tenemos situaciones muy privilegiadas, como es la de Chile, en que estamos un gran porcentaje de las personas vacunadas. Y esto es no hablo de milagros, pero es una cosa fantástica del desarrollo de la ciencia que nos ha permitido esta pandemia. Otras cosas, aparición de nuevos liderazgos a niveles micro y a niveles macro, en las unidades que se tuvieron que crear, en los hospitales que tuvieron que crecer, gente que tuvo que aprender a liderar equipo, y esos liderazgos persisten. Cohesión del equipo de trabajo. A mí me tocó, yo trabajo en un hospital público y en una clínica privada, y la clínica privada, para mi felicidad, se integró a este sistema unitario de integración público-privada y generó un ambiente riquísimo y una sensación en general. La práctica de la medicina en las clínicas privadas es súper independiente. Yo voy, veo a mi paciente, me voy para la casa, no interactúo mucho con mis colegas, no hay esa sensación como de camiseta puesta, y cuando estuvimos tantas horas juntos, sufriendo tanto por tratar de hacer malabares para que las cosas funcionaran, generó esta cohesión del equipo de trabajo. La mejoría de la capacidad instalada que se da tanto en hospitales como en muchos laboratorios de diagnóstico, en laboratorios universitarios, esas máquinas nuevas que se tuvieron que comprar no se van a perder y eso es una ganancia. Colaboraciones científicas altamente productivas para quienes hacemos investigación, la posibilidad de, no solo lo vemos en una vacuna que se creó en menos de un año, sino que las colaboraciones científicas desde las ciencias básicas a las clínicas ha sido espectacular. Quisiéramos creer que había una valoración por parte de la población del rol del trabajador sanitario y esta integración pública-privada que yo ya les hablé, que ha sido bastante beneficiosa y es las cosas que a mí me parece que se pueden rescatar de la pandemia. Le pregunté a la gente, porque me costó encontrar cosas buenas. Y Twitter, que es una herramienta que yo uso bastante, y aquí les pongo ese pantallazo, la idea es que no lo miren todo, pero hay gente que valora cosas. Finalmente hay gente que puede decir cosas tan lindas como encontré el amor en pandemia, puede decir eso por favor. A otros desde una mirada de quedó establecido que el acceso universal e igualitario a la salud son posibles y generan grandes beneficios colectivos, que la red primaria de salud es vital. Se han fortalecido la colaboración entre red pública y privada. En mi trabajo, fortalecer redes en temas ambientales ha sido mucho más fácil conectar con otros territorios y así. La nueva normalidad, no sé bien qué es lo que es, yo creo que todavía no estamos ahí, las cosas no están lo suficientemente calmas para saber cuál es nuestra nueva normalidad, pero hay cosas que van a cambiar. Y hemos aprendido cómo controlar este incendio. Hoy día tenemos vacunas, desde muy al principio sabemos que tenemos que respetar la mascarilla, los aforos, la ventilación, esas medidas básicas sirven mucho. Aprendimos, o estamos aprendiendo cómo controlar el incendio, lo estamos haciendo bastante bien, falta un poquito de tiempo para que las vacunas le lleguen literalmente a todo el mundo, pero a mí lo que me preocupa es que debemos preocuparnos del bombero. Este incendio lleva 1 año y medio, le queda por lo menos medio año más, si es que no más, y cuando hay un gran incendio, los bomberos se preocupan de sacar a la gente viva de la casa que se está quemando, ojalá salvar la casa, ojalá salvar los materiales, pero los incendios son acotados. El problema es que aquí llevamos más de 1 año y medio y los bomberos nos cansamos. Eso es lo que yo quería aportar desde mi mirada. Y voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, doctora Claudia, muy elocuente, fluida su presentación. Para continuar les menciono que viene nuestro
nuestro segundo expositor, Juan José, que nos va a continuar hablando en este foro que se titula sobre efectos de la pandemia en la sociedad. Y les recordamos que luego de su presentación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Juan José, sí, está compartiendo pantalla. Súper, lo Muchas dejamos. gracias, Vicente. Hola, buenos días todavía a todos, a todas, a todos. Muchas gracias por permitirme, por esta oportunidad. Me presento, bueno, soy Juan José Berger, me interesan las políticas públicas de la ciencia y la tecnología, a pesar de ser sociólogo. Mi magíster en comunicación y he trabajado también como presidente de la NIP y de secretario general de la Red Chilena de Investigadores. Entonces, me ha tocado el trabajo inter y transdisciplinario. Creo que eso es como las cosas que me han permitido estar bien, estar acá y proponerles una lectura. Primero me gustaría compartirles algunas visiones ya incluso un poco vintage sobre lo que es la sociedad, pero me parecen adecuadas. Esta es de Peter Berger, que no es pariente mío contra todo pronóstico, es un sociólogo americano, súper conocido. La sociedad sugiere, bueno, la siguiente idea, que la sociedad es un producto humano y nada más que un producto humano que sin embargo actúa continuamente sobre sus productores. A diferencia de lo que en general pensamos, sobre todo los que venimos de formaciones más propiamente científicas, de que la sociedad es algo que está fuera y que nosotros no somos parte de la sociedad a menos que decidamos ser parte de la sociedad. Nosotros somos sociedad en muchos sentidos. Si se quiere, la sociedad es una suerte de dimensión de lo individual. Y nosotros también somos protagonistas de esta sociedad, producimos cosas con ella. No solamente nos dejamos afectar, sino que también tenemos un cierto margen de maniobra y somos productores también de esta cultura, en el fondo. Y justamente la otra pata que me gusta más también como abordar, me gusta Pierre Bourdieu, que también es un sociólogo francés, de mediados del siglo pasado, y él sugiere que la sociedad es más simple, instituciones y disposiciones. ¿Ya? Tenemos instituciones que son cultura y también edificio, infraestructura, burocracia, procedimientos, validaciones y disposiciones. En el fondo yo me siento dispuesto a hacer algo. Por ejemplo, en la pandemia yo me sentí muy dispuesto a hacer pan. Hice mucho pan, de muchos tipos de panes distintos y los probé al desayuno, al almuerzo, en la noche, disposiciones distintas. Y eso en general va cambiando también, está socialmente construido. En el fondo mi disposición a hacer pan es porque Instagram durante 2 años antes de que tuviéramos la pandemia ya me estaba mostrando cómo hacer pan. Y después me fue fácil hacerme la idea y pensé que era yo solamente el que tenía la disposición a hacerlo. Y después me enteré que la mitad de mis redes sociales estaban repletas de pan en la pandemia. Y eso es un caso sencillo, pero les invito a que escalen el ejercicio como intelectual del tema de las disposiciones. En el fondo nos vamos sintiendo dispuestos a cosas distintas en función de lo que la cultura nos va proponiendo y de las instituciones, ¿ya? De hecho, a nivel individual, me gustaría ya como abordar algunas cosas sobre la pandemia, como lo que estaba diciendo la profesora Cortés. Bueno, no sé si saben, pero las patologías psicológicas calificadas como laborales aumentaron un 279%, ¿ya? Lo cual evidencia un crecimiento desmesurado. Esto es una noticia, la revisé hace relativamente poco. Y bueno, y después en el 2021 crecieron un 133, más que el año pasado, ¿ya? No me da la cabeza para calcular ni siquiera cuántas patologías psicológicas calificadas de laborales son respecto de lo que eran en el 2019. Y ojo que el 2019 tampoco fue un año que podríamos decir que fue normal. Bueno, en el marco sociocultural, disculpen, en el marco sociocultural, que en el fondo vendría siendo la interfaz entre los individuos y las instituciones, ¿ya? Es la cultura, es el consumo de medios, es también las prácticas culturales, el consumo de arte, el consumo de videojuegos, el consumo de poesía, el consumo de música.
¿ya? Eso cambió radicalmente. De hecho, aquí tengo un par de pruebas versando. Si se dan cuenta, acá podemos ver, esto es solo en marzo del 2020, ¿ya? Y tenemos un aumento ostensible de las búsquedas, de los motores, de qué tipo de ingresos se hacen a los diferentes sectores que corresponden a sitios web de autoridades, del gobierno, de poder judicial, de los registros civil y así, ¿ya? Como para que se vayan haciendo una idea del desafío, solo esto en el marco institucional del gobierno, ¿ya? Por otro lado, Yo nomás dejé de escucharlo. Aló, sí, Juan José, disculpa que te interrumpe. el Lo que coronavirus. pasa que como 40 segundos atrás no te escuchábamos. Ahora, Ya. ¿Y ahora sí? ¿He vuelto? sí, ahora sí. Dale. Bacán. Bueno, el motor pueden ver el ranking de las consultas en Google. Se ven las diferentes cosas que se estaban preguntando, lo que es bastante acorde al tema, al problema de los retiros de los 10% de FP. Y también el, el tema de Banco Estado, que me parece también relevante, ¿ya? Como puntualizar. Eh, Eso en general, también sí, el servicio de impuestos internos y la cuenta RUT. Creo que nunca habían sido tan populares, ni habíamos hecho tantos trámites dentro de las organizaciones del Estado, ni tampoco, bueno, también hay un tema de consumo de medios. Hemos aumentado ostensiblemente nuestro engagement con Facebook, con YouTube, con Netflix y con diferentes plataformas de streaming, como también con Spotify, ¿ya? Me gusta también enfocarlo en nuevos medios porque me da la sensación de que como son más jóvenes consumen más medios digitales que incluso yo. Eh, en síntesis, la crítica es que la tele miente. Empezamos a darnos cuenta el año ya 2019 que había una diferencia en la construcción de los relatos y en la demostración de los hechos de parte de los medios, de las redes sociales, respecto de lo que decía la televisión, los medios tradicionales de comunicación. Y eso produce una disrupción, ¿ya? Que también creo que es correlato de la disrupción que estamos hablando a nivel individual, ¿ya? Y esa disrupción, y por eso quería terminar con el marco institucional un poco de lo que significa la pandemia, esa disrupción institucional que obedece a instituciones que son producidas en contextos de democracia o que son legitimadas posteriormente en contextos de democracia, permiten estabilizar relaciones, permiten también reproponer o proponer nuevos modelos de desarrollo, de crecimiento, de entendimiento de los marcos comunes que son parte de una sociedad. Es la manera más explícita que tenemos, en el fondo, de ordenar un poco la casa que tenemos entre todos y todas. Creo que esta foto resume todo lo que quería decir sobre los cambios institucionales. Nosotros no podemos razonar la pandemia fuera del proceso del ciclo electoral en el que hemos estado afectados. No creo que eso lo responda a todo, pero sí creo que nos permite entender ciertos factores que inciden y que también demuestran un cambio societal profundo, que tiene que ver justamente con psicopatologías laborales, que tiene que ver con la sobreexigencia que tiene el personal de salud, como lo dijo la profesora Cortés, que también tiene que ver con, bueno, también tiene que ver con el consumo de medios digitales. Mal que mal, la presidenta y el vicepresidente tenían más campaña en redes sociales que en medios tradicionales de publicidad. Bueno, y esta foto más encima la sacó la doctora Cristina Dorador y la sacó en un contexto, o sea, la sacó ella, no la sacó ni siquiera un medio, y ella la subió a Wikipedia, y es Creative Commons, lo que significa también que tenemos acceso abierto. A diferencia de lo que sería en el caso de un fotógrafo clásico de periódico, que sería su propiedad intelectual, y si nosotros quisiéramos usarla, deberíamos pagar derechos de autor por ello. Creo que en muchos sentidos esta foto de este momento dice muchas cosas, a pesar de que no las dice, no es explícito, pero si nos ponemos a analizar un poco esas relaciones que producen también esta fotografía y que producen el proceso de la nueva constitución,
nos vamos a dar cuenta rápidamente que estamos en un contexto nuevo, en un escenario sui generis. Me gusta poner fotos provocadoras, no hay nada que hacer. Fui a CONICET por una cosa. CONICET es lo que ahora es la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. CONICET no despertó, esa me la encontré el 2019, ¿ya? Y la encontré tan buena que tuve que sacar una foto. De hecho, esta foto la saqué yo. Y me permito plantear un par de preguntas en términos como de la crisis individual que estamos teniendo, del cambio societal que estamos teniendo a nivel de consumo de medios y a nivel cultural en general, y finalmente como a nivel de cambio institucional, ¿ya? O sea, que tengamos una mujer mapuche presidenta de una convención es un cambio institucional, ¿ya? Y acá tenemos en cambio el último pelo de la cola de la gran institucionalidad que era el Estado de Chile. Tenemos a CONICET que no despierta. Bueno, quería plantearle una serie de preguntas. No sé si saben, pero bueno, a mí me gustaría como justamente puntualizar el hecho de que CONICET no ha tenido cierta adaptabilidad y ahora ANIT no ha tenido cierta adaptabilidad sobre cómo hacerle frente a la pandemia. Lo digo por cosas concretas. En mi trabajo, yo estaba trabajando hasta hace relativamente poco en un Fondesit de producción de conocimiento, y justamente una de las grandes dificultades era hacer terreno, porque como soy sociólogo, yo hago terreno en laboratorios, entonces comparto con gente en laboratorios, pero en la pandemia no se podía hacer eso. Entonces planteó una serie de desafíos que los formularios de Fondesit no fueron capaces de entender esos cambios. También había cierta cantidad había cierta cantidad también de montos dedicados a viajes, pero en este contexto no tenía ningún sentido plantearse viajes al extranjero. Entonces el teletrabajo ha tenido implicancias específicas para el área de la investigación, para el área de la investigación médica, para el área de la investigación en general, y tampoco hemos sido capaces de adaptarnos. Y esto también tiene que ver con la capacidad de las universidades para adaptarse, y también es un cambio institucional, curiosamente. Eh, em, Dentro del cambio institucional de las universidades, no fueron capaces de entender que la mitad de sus trabajadores eran trabajadores precarizados, lo que significaba en el fondo que no son dependientes de la institución de la universidad. Entonces, yo sé de algunos compañeros y compañeras de investigación, de algunos colegas, que estaban en otros espacios de investigación y no tenían la credencial que los acreditaba como trabajadores, lo que inevitablemente le traía problemas con Carabineros y le traía inevitablemente problemas con la universidad cuando querían entrar a los laboratorios a horarios extraños para poder eh, trabajar, cuidar cultivos, cuidar pescados, cuidar diferentes cosas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, como que los marcos institucionales de lo que se entiende por trabajo se obligaron a tensionarse, ¿ya? Y eso se ve en términos desde el Estado, se ve desde las universidades, se ve desde la concepción también incluso que nuestros propios jefes o jefas puedan tener sobre lo que significa trabajar. Me parece que la doctora Cortés estaba diciendo algo similar, pero en otro contexto. El MinCiencia y Fondesit no ha tenido ninguna adaptabilidad, me queda claro, porque también incluso hasta los milenios han sido los institutos milenios, que son una iniciativa de investigación de muchos millones de dólares, no han sido capaces tampoco de reportarle ni al poder ni a la ciudadanía cómo vamos a trabajar en este escenario, en este nuevo escenario, qué podríamos aportar. En general, solo produjo una sobrecarga de investigadores e investigadoras que tuvieron que hacer un cambio de maniobra y tuvieron que relacionarse con el COVID a pesar de no tener una trayectoria dedicada a ello, ¿ya? Bueno, y finalmente las teleclases. Me permito puntualizar que hay desafíos a nivel de infraestructura, no necesariamente todos tenemos acceso a internet, no necesariamente todos tenemos acceso a un computador. Si tenemos un computador, no todo es exclusivo de uso nuestro, sino que puede ser un computador utilizado por una familia en su totalidad. No todas las personas tienen ni siquiera computador, a veces tienen que utilizar teléfonos inteligentes para poder asistir a clase, entonces eso es un problema.
además de toda la adaptabilidad por el otro lado, que docentes han tenido que formarse en ciertas capacidades para poder hacer clases y para poder desarrollar sus contenidos. Tengo entendido también que ir a los laboratorios de manera telemática es un problema, parece que es un chiste, en el sentido de que no se puede tener la experiencia del pipeteo desde la casa, en el fondo. Estoy pensando específicamente en el pipeteo, pero puede ser cualquier otra cosa. Eh, y finalmente con esto quiero puntualizar que está bueno que nos hagamos las preguntas por las instituciones, en el sentido de que los marcos están un poco difuminados, no hay un marco claro de cuáles son los límites de lo que significa la universidad o el laboratorio o el espacio del trabajo. Justamente porque mi trabajo está literalmente en mi escritorio, mi computador es mi herramienta de trabajo y más encima es mía, no es propiedad de la institución para la que yo trabajo, sino que también tiene que ver con ese tipo de cosas. Y también tiene que ver con los horarios. En general, los horarios, hasta donde yo tengo entendido, se han ampliado los horarios de trabajo, se han diversificado también los trabajos y hemos tenido que aplicar nuevas estrategias de supervivencia en función de esta adaptación del mercado laboral y también en función de los retiros del IFE. Eso ha cambiado como en términos económicos la sociedad. Entonces, puntualizando, el teletrabajo, las clases, han tensionado los marcos institucionales de la producción de conocimiento y de la producción de educación. Por lo tanto, también han tensionado nuestros cambios. Acá hemos cambiado nuestro consumo de medios, ha cambiado nuestra relación con el trabajo y hemos cambiado finalmente un modelo de sociedad nuevo. Pero como decía también la profesora Cortés, no creo que todo sea malo, siempre hay oportunidades de cambio de cosas. Así que los invito, si quieren escucharme en un podcast llamado Desobediencia Tecnológica, que es un proyecto en pandemia, pandémico, que tiene que ver justamente con no asumir que la tecnología es inmediatamente buena, sino que también puede ser mala, puede ser gris, no tiene que ser blanca o negra, y para conversar también y pelar un poco sobre política, sociedad y otras cosas. Muchas gracias por la oportunidad. Que estén bien. Muchas gracias, Juan José, por tu presentación. También muy fluida y clara respecto a estos efectos que ha tenido la pandemia sobre la sociedad. Invito a todas y a todos los presentes a enviarnos sus preguntas a través del chat. Nosotros, yo junto a Benjamín, vamos a estar atentos para poder transmitir sus preguntas hacia los expositores. Y vamos a partir con la primera pregunta nosotros para poder dar inicio a este foro y conversar. Simplemente porque partió la doctora Cortés, voy a partir con una pregunta hacia la doctora Cortés y luego continuaré con Juan José. Igual pueden ser preguntas para ambas personas también, así que para que lo tengan en consideración. Doctora. Sí, está ahí. Sí. Tengo una consulta. Usted menciona, cierto, que es importante el tema de la comunicación y existe mucha comunicación de riesgo, ¿cierto? Están las fake news, está este término que usted utilizaba sobre infoxicación, ¿cierto? Que hay demasiada información, pero principalmente quiero dirigir la pregunta hacia la importancia de la comunicación. Nosotros aquí en Chile, principalmente yo, también somos una población que consumimos harta tele en diferentes grados de edad. Entonces yo le quería preguntar desde su experiencia, ¿qué sucede con el rol, a su opinión, qué sucede con el rol de los medios de comunicación? A modo de ejemplo, por ejemplo, uno se encuentra panelistas con mascarillas plásticas en la tele, siendo la tele un gran instrumento de comunicación hoy en día y quizás se mantenga también. Pero, ¿qué pasa con este rol de la comunicación? Y si usted piensa que se debería regular, le doy la palabra. Me estáis pidiendo que opine de cosas que no son mi área de experticia, pero yo como usuaria y espectadora de televisión, quiero decirte que no mucha gente joven ve tele, ven tele como en el sentido de los canales abiertos, y eso genera problemas
de comunicación, porque mucha gente joven particularmente no ve mucha tele abierta, y eso lo vemos y eso está bien estudiado, por ejemplo, en campañas de VIH, de educación y prevención de VIH, donde tú quieres llegar a los cabros jóvenes y si ponen los avisos en el Mercurio y en Canal 7, 13 o como se llamen ahora, TVN, etcétera, no llegas a tu público porque ven Instagram, porque usan Twitter, porque yo creo que ni siquiera usan Twitter, puede ser, el grupo Twitter es más viejo. Entonces tenemos ese problema en que la comunicación, y en este caso por la pandemia la comunicación de riesgo, tiene que estar adaptada a los distintos grupos etarios, a las distintas aproximaciones culturales. Chile es un país bien vasto y necesitamos llegar por todos lados, digamos. Sin duda, tú mencionabas lo de las máscaras plásticas que no son verdaderas mascarillas. Yo personalmente me dediqué a hacer una campaña y tengo la sensación que algo influyó en que por lo menos en los programas políticos con panelistas usaran mascarillas que están usando hasta el día de hoy. Sí, a mí se me aprieta la guata cuando veo, o sea, de hecho no lo tolero, no soy capaz de tolerarlo, cambio el canal, de ver esas cosas plásticas inútiles. Y hay una responsabilidad, pero hay una responsabilidad editorial que también está dada por no difundir noticias evidentemente falsas, como que se te pegue el celular al brazo. Pero de ahí a regular, ese ya es harina de otro costal en la cual yo no me puedo meter, pero porque no es mi competencia. Pero sí tenemos que tener, o lo que uno quisiera tener, es unos medios de comunicación que sean responsables con la información que es fidedigna, que es basada en la ciencia, que tiene evidencia científica. Esto es un tema también bien estudiado en los antivacunas o en los terraplanistas, que tú no puedes citar a un debate entre científicos y terraplanistas. No los puedes poner al mismo nivel. No puedes ir a un debate en que los argumentos de que la Tierra es redonda pesen lo mismo de que la Tierra es plana. Y eso también hay que ver, hay que velar porque eso se cumpla y se lleve bien. Súper, muchas gracias, doctora. Igual no quería dejar pasar que, si bien puede ser que no se consuma mucha televisión, igual rebota la información en las nuevas redes sociales. O sea, en las páginas de memes te encuentra quizás la imagen de un programa, no sé, Tolerancia Cero, que no lo viste, pero aún así rebota el tema de la mascarilla. Y por más que no aparezca, por más que la gente quizás no lea el Mercurio, no lea otros diarios o no vea tele, rebota. Así que gracias por compartir su opinión sobre la importancia de la comunicación. Voy a dar la palabra a Juan José, que quería precisar respecto a esta misma pregunta. Juan José. Sí, es que creo que es una pregunta muy híbrida, muy rica en ese sentido. Creo que lo primero, bueno, hay una responsabilidad de los medios, ¿ya? Como que no es solo una responsabilidad de las personas que emiten sus pareceres. Y hay que entender que los medios son un show. O sea, voy a decirlo así, en el fondo hay una decisión que trae visualizaciones, ¿ya? Es más, lamentablemente, es más interesante para el público que se te pegue el teléfono al hombro que no se pegue, ¿ya? Y hay que rendirle cuentas a eso, ¿ya? Y lo otro es que, lamentablemente, en Chile no hay responsabilidades legales por ese tipo de cuestiones. En otros lugares sí las hay, ¿ya? Tú como profesional de la salud tienes responsabilidades. Yo como profesional de las ciencias sociales tengo responsabilidades de, por ejemplo, no hacer una encuesta falsa o mal hecha, decididamente. Ya, y también esas responsabilidades no existen en Chile. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay una regulación de los profesionales en el país. Si hubiera una regulación, tendríamos menos probabilidades de eso. Eso. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Benjamín, te doy la palabra. Seguimos con la siguiente pregunta de Camila García Navarrete. Para los dos, ¿cree que luego de esta pandemia se puede mantener esa colaboración entre trabajo de lo público y lo privado? Me imagino que se refiere al trabajo en la salud. Yo creo que sí, no sé si a los niveles actuales, que es de una integración bien, que ha resultado extraordinariamente eficiente y buena, porque probablemente el privado no va a querer tener las puertas tan abiertas porque en términos económicos no le es ventajoso. Así que va a haber ahí, pero se ha demostrado que se puede hacer y que funciona bien y que para los pacientes
ha sido absolutamente beneficioso. Si hubieran solo descansado en el sistema público, sencillamente muchos pacientes hubieran muerto, no hubieran tenido acceso a otro tipo de salud. Y esa integración público-privada que ha funcionado también a nivel de diagnóstico en los laboratorios, incluyendo las universidades, también es otra forma de integración y me parece que es una muy buena forma de evidenciar que funciona. Me da la sensación de que estamos en un proceso en donde se está reconfigurando la definición de lo que significa lo privado y lo público. Y en ese sentido es probable que tengamos otro estilo, pero también porque vamos a redefinir esos dos términos, ¿ya? Lo que también va a significar, ojalá, y desde mi punto de vista, ojalá que signifique que lo privado también le hace un bien a la sociedad, no solo le hace un bien a un grupo minoritario de personas, ¿ya? Y finalmente, creo que hay demonios históricos sobre cómo debería cultivarse la relación público-privada. El modelo de licitaciones también es eso. Entonces, hay que tener un ojo sobre esas cuestiones porque también han dado hartos problemas, ¿ya? O sea, hasta construimos puentes en donde que no sabemos cómo se construyen. O sea, para que se entienda también que no siempre es una relación virtuosa, también puede dar muchos problemas y dolores de cabeza. Y me gustaría también que, por ejemplo, era Espacio Riesgo, el que también ahí tenemos otro caso de poca virtuosidad de relación entre lo público y lo privado. Me encantaría que los privados también se hicieran más responsables de lo público de manera más explícita. Eso, muchas gracias. Claro, fue importante mantener esa relación, pero también puede tener sus riesgos. Ahora, Valeria Olavarría pregunta, bueno, dice en realidad, me gustaría saber la opinión que tienen sobre las medidas tomadas como resguardo de la salud pública, especialmente la medida del toque de queda, que para algunos pasa a entenderse más como una medida política. El virus no tiene reloj, por ende no sabe a qué hora circula. Esto tiene que ver más bien con la adherencia a las medidas de mayor autocuidado y a respetar los aforos y a disminuir la circulación cuando había cuarentenas o ese tipo de medidas. Hoy día que estamos en súper buenos números, es mucho más difícil entenderlo, un toque de queda porque no se justifica desde el punto de vista biológico o virológico. Pero hay momentos, y no hemos sido el único país que ha instaurado toque de queda, sin duda somos un país que lleva un toque de queda eterno, pero hay otros países, y en Holanda, por ejemplo, que no había un toque de queda desde la Segunda Guerra Mundial, hubo grandes protestas cuando se instaló el toque de queda a raíz de la pandemia. Sí sabemos que la gente durante los momentos más duros se juntaba, o las facilidades para juntarse, para reunirse, para mezclar alcohol. Yo no tengo ningún drama con el alcohol, pero cuando uno bebe alcohol se saca las mascarillas. Uno, porque está físicamente comiendo y llevándose cosas a la boca, y dos, porque el alcohol te desinhibe de una serie de medidas de autocuidado. Y ese es el gran problema. Por lo tanto, el toque de queda inicialmente podría tener esa justificación. Si viviéramos en una sociedad súper responsable y nórdica, por poner un ejemplo, quizás no hubiese sido necesario, pero no es la realidad que tenemos. Inevitablemente, el toque de queda es una medida de control social. Más Claro. allá de que uno pueda decir que es un control social adecuado o no adecuado. Yo creo que fue interesante porque de alguna manera produjo la necesidad de un debate en la opinión pública sobre lo que consideramos que era pertinente o no era pertinente. Después de un año y medio, nos dimos cuenta de que era pertinente desmantelar las FP para poder subsistir. Nos dimos cuenta incluso que el gobierno estaba dispuesto a no transar ese tipo de cosas por sostener su modelo económico y de desarrollo. Nos dimos cuenta que estaba dispuesto a defender privado por encima del bien público. Hay mucha evidencia al respecto, ¿ya? Y no quiero politizar el asunto, pero sí, sí es evidente que hay una decisión, ¿ya? Y sobre esa decisión podemos tener diferentes perspectivas. Lo otro que también quisiera aportar es que también tiene que ver con la discusión sobre qué es lo que consideramos prioritario y qué es lo que consideramos que no es prioritario. Había un montón de momentos en donde se hubiera esperado de diferentes autoridades que
condujeran el proceso. De hecho, yo se lo dije al ministro Kuf en su momento, que estábamos disponibles y dispuestos para aportar, pero parece que no importó mucho lo que le decíamos al ministro Kuf. Y eso es también un problema. Las prioridades están en lugares distintos. Y como sector de la ciencia o del conocimiento, para ser un poco más inclusivo y amplio, las prioridades estaban en otros lados. Entonces, a pesar de que nos llamaban a conversar, no iban a tomar nunca una decisión respecto a lo que nosotros dijéramos. Yo creo que el toque obedece a un criterio que no es de salud, a pesar de ser un argumento de salud. Absolutamente. Al menos a ustedes los llamaban a conversar. A los técnicos desde la mirada médica clínica ni siquiera nos llamaron a conversar. A la Sociedad Chilena de Infectología, que somos los que nos dedicamos a infecciones, o la de epidemiología, a nosotros en Infecto en marzo del 2020 nos invitaron a 2 reuniones, desde ahí nunca más. Y a sus propios expertos nos los escuchan. Claro, eso está mal, claramente. Restar gente de la conversación cuando se puede enriquecer con las especialidades, con las distintas miradas. Sí. Juan José, estás sin audio, pero ya volviste. Sí, creo que se había desvanecido un poco, pero no sé si tenía alguna réplica respecto a lo que comentaba. O sea, la réplica es que las autoridades no le ha importado mucho los criterios de la salud para tomar decisiones políticas. ¿Ya? Exactamente. Y eso es lo que quiero tensionar, la relación entre política y salud. Nosotros la habíamos pensado de una manera mucho más ingenua, y creo que evidenció la pandemia, la crisis institucional que tenemos, y la crisis profesional, la crisis de incapacidad de nuestras autoridades. Sí, eso es muy cierto. Y dentro de las cosas que estamos en el contexto, tú mencionabas la Convención Constitucional, ¿cierto? Que si bien, claro, después de que surja esta nueva propuesta de constitución se tiene que votar, y eso va a ser un futuro incierto, pero lo que sí es un futuro cierto es que estamos en un contexto de elecciones presidenciales y dure o no el cargo de presidencialismo que tenemos en Chile, va a estar al menos por los próximos 2 años. Así que es una pregunta para ambos. Voy a quien quiera tomar la palabra primero. La importancia que tiene claramente el tema de las presidenciales sin pedirle necesariamente un nombre, pero quisiera saber cuáles son las cualidades que debería tener la persona, la candidata o el candidato desde su área, lo cual es importante principalmente por el presidencialismo que tenemos en Chile y que no da igual quién salga, porque tiene más incidencia esa persona, esa figura única, que un grupo de 100 personas muchas veces en Chile. Así que la pregunta es cuáles son las cualidades que debería tener. Yo tengo súper claras las cualidades que tiene que tener. Yo soy bien explícito sobre eso en redes sociales, así que las personas que me sigan en redes sociales, en Twitter especialmente, va a enterarse rápidamente cuál es él o la candidata. Pero creo que tiene que ser una persona, lo primero es que tiene que tener un norte transformador, absolutamente. Tiene que tener una cierta capacidad de relacionarse con distintos sectores y al mismo tiempo de no transar por ello un proyecto político. Y tiene que ser un proyecto político que se entiende dentro del marco de la nueva convención constitucional, de la nueva constitución. ¿Ya? Mientras se entienda dentro de esos marcos y dentro de esos criterios, nosotros vamos a poder ser capaces de plantear un gobierno que vigile, que cuide. Yo creo que tiene que tener esa cualidad, que sea un protector o una protectora, un defensor, una defensora del proceso de la nueva constitución. Y por ello, creo que también tiene que mantenerse al margen, pero tiene que entender que las cosas que vaya a hacer pueden producir puede influir un poco en el proceso. Entonces creo que tiene que tener eso en el rabillo del ojo, alguien con cierta responsabilidad republicana también. Eso. Claro. Mi respuesta no es más amarilla, es una respuesta desde mi vereda. No es porque no me quiera mojar, yo tengo clara, no sé si la tengo tan clara, pero sé más o menos, o sea, sé bastante claro en mi lado, pero
pero desde una mirada de la ciencia. De partida, en cualquier candidato presidencial del lado que sea, el tema pandemia tiene que estar metido en sus primeras partes de su gobierno, porque, o sea, en los primeros puntos a discutir, porque va a atravesar todo su gobierno. La pandemia, porque todavía de aquí a marzo, cuando asuma un nuevo presidente o presidenta, vamos a tener pandemia, vamos a tener todavía procesos de vacunación y tenemos que ver esa parte y tenemos que ver la reactivación y tenemos que ver qué pasa con todos los enfermos secundarios de la pandemia, quiero decir, a todos los cánceres que no se diagnosticaron a tiempo, todos los VIH que no se... Entonces, esa mirada tiene que estar súper presente. Por supuesto que un candidato que se rodee y se avale en la ciencia y no con asesores que sean que tengan discursos anticientíficos. Para mí eso es así una descalificación absoluta y vuelve al punto de partida y vaya a ser el juego, digamos, básicamente. Eso para mí es fundamental. Súper. Voy a cambiar de tema respecto, o sea, de las presidenciales. Me voy a pasar una pregunta del público. Consuelo pregunta para Juan José. Quisiera saber, Juan José, la opinión tuya respecto a cómo ha variado la ansiedad social o el surgimiento de un nuevo trato social luego de mantener la distancia por tanto tiempo luego del encierro. Quizás contextualizando un poco, antes de la pandemia, Chile estaba en otro proceso de trato social. Tú podías ver gente compartiendo en la afuera, no sé, de un edificio, conversando todos juntos, como al menos yo no había visto nunca. Pero luego de esto, de la pandemia, se ha afectado, imagino yo, un poco el trato social. Entonces ella quisiera conocer tu opinión sobre esta ansiedad social o el surgimiento de un nuevo trato social, cómo ha variado. Ya, sí, entiendo. Gracias por la pregunta. Mira, lo primero es que no, no soy psicólogo, así que no me voy a permitir hablar de ansiedad, pero siendo alguien ansioso, sí les puedo decir que la ansiedad es individual, no es colectiva. Ahora, se coafecta, ¿ya? Y eso sí se produce, ¿ya? Lo que significa que en el contexto del estallido social del 18 de octubre, las relaciones sociales se estaban reconfigurando, ¿ya? ¿No? Teníamos ciertas expectativas, vuelta a lo mismo al tema de las prioridades. Cambiaron las prioridades, y como cambiaron las prioridades, cambiaron la forma de relacionarnos con diferentes personas, desde nuestros empleadores hasta nuestra familia. Dicho eso, por supuesto, la pandemia obliga a ciertas prácticas y también a las deficiencias de esas prácticas, porque tiene que ver con infraestructura. Por ejemplo, si tengo una casa chica, evidentemente la forma en que me voy a relacionar con mi familia no es la misma que si tuviera una casa grande. Si tengo casa o tengo departamento, tampoco es lo mismo. Si tengo que trabajar en la pandemia o no tengo que trabajar en la pandemia, no es lo mismo. Entonces, si ustedes me están preguntando de cuál es la... Me encanta, esta es la pregunta de la sociología. ¿Cuál es la forma que tiene la estructura de las relaciones sociales? ¿Ya? Entonces, yo sé que hay ciertos... lo que en general sabemos es que hay ciertas formas dinámicas de estructura, por ejemplo, de relaciones de poder, que se estaban cumpliendo hasta el 2018 y para el 2019 ya estaban cambiando. Y después nuevamente con la pandemia tenemos otro cambio. En el fondo es como que tuviéramos tenido dos terremotos sociales, ¿ya? Y eso está cambiando la configuración de las relaciones, pero como tampoco son estables, porque no tenemos cuestiones establecidas en términos de mercado, en términos institucionales, en términos culturales, en términos políticos, hay una pluralidad de factores que no me permiten decir así como esto va a ser así. Ahora sí, lo que sí puedo decir es que que estamos en una renegociación. Me da la sensación de que la profesora Araujo, la Katia Araujo, tiene súper clara esa película. Creo que estamos dejando de tenerle miedo tanto a nuestros subalternos como a nuestros superiores. O estamos en ese proceso en donde estamos volviendo explícito las quejas o las diferencias que podemos tener con nuestros subalternos o con nuestros superiores, al fin. Y creo que eso también está cambiando el ámbito de las relaciones emocionales, de las relaciones con los vecinos y vecinas, y de las relaciones con nuestra familia, ¿ya? Porque uno empieza a decirle a los papás con qué está en desacuerdo, o empieza a decirle a los hijos
de qué está chato y qué hace el hijo, ¿ya? Y eso está cambiando un poco el patrón, pero no me atrevería a decir así como, este es el modelo. Me encantaría. Si hago eso, me saco un Nobel, la verdad, lamentablemente, Consuelo. Claro, muy interesante todas las predicciones. Y justo de predicciones es la siguiente pregunta, que es cómo visualizaría el cambio en el trabajo en las ciencias post pandemia, es decir, turnos, horarios, exigencias, cómo ustedes pueden ver que se viene el trabajo después de la pandemia. Si es que hay, que no va a haber una pandemia así 100% finalizada, pero se entiende. Yo lo veo como un trabajo colaborativo, creo que depende un poco de las áreas de la ciencia donde estés involucrada. Hay ciencias que uno puede hacer de mejor manera en su casa, digamos, o con una teleconexión. Hay pipetas que tenéis que pipetear en el laboratorio y hay guatas que tocar en la medicina y hay cosas que no se pueden aprender o experimentos que no se pueden hacer en la casa, digamos. Pero sí hay una parte que siempre se puede hacer en la casa, que es la parte del escribir o la parte del diseñar, del estudiar. Y yo creo que no sé, yo no tengo no podría hablar del modelo, pero las cosas están cambiando un poco para abrir en espacios con mayor flexibilidad, porque hoy día los aforos, porque hoy día las mascarillas, entonces todos además, de alguna manera, algunos más fácilmente que otros, nos hemos visto que tenemos que adaptarnos y así lo están entendiendo los jefes y lo están entendiendo los profesores y los decanos y los CEO de empresas. Entonces eso también se va a llevar a la ciencia, en que vamos a tener quizás menos horas pipeteando porque hay cosas que podemos hacer desde otro lugar. Y eso también permite la integración con científicos distantes. Y eso en verdad es súper... Y yo odio el Zoom ya hasta alturas de la vida, pero permite este tipo de interacciones y permite que uno pueda escuchar a gente bacán y conectarme con el gringo que nunca va a venir a Chile, pero ahora lo escucho. Y eso también se va a ir incorporando de cierta manera. Sí, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice la profesora. Creo es que hay mucho paño que cortar. Bueno, lo primero es que yo estaba en un Fondesit dedicado a producción de conocimiento y me tocó ir a sesiones de laboratorio en Zoom, ¿ya? En Jitsi específicamente hablando. Entonces me tocó estudiar cómo interactuaban investigadores de pregrado con gente de posgrado y sus respectivos PI, y la interacción que tenían entre ellos, ¿ya? Lo que les puedo sugerir, o sea, lo primero que les puedo decir es que los bioinformáticos tienen resuelto esta cuestión hace 10 años, ¿ya? Porque los bioinformáticos ya se llevaban viendo digitalmente en muchas cosas. La astronomía, la astrofísica y esos campos han desarrollado como el campo del teletrabajo 15 años antes que nosotros. ¿Ya? 15, y lo digo que nosotros, digo las ciencias sociales, ¿ya? También pueden ser otras. Pero específicamente eso es así. Lo otro es que estoy completamente de acuerdo con que una cosa es ir a terreno y otra cosa es el terreno que uno puede hacer en espacios digitales o el terreno digital, ¿ya? Son cosas radicalmente distintas. Eso pensando en la investigación, pero pensando en el ámbito del trabajo y del teletrabajo, mi sensación es que la inserción laboral va a ocurrir a través de las personas que tienen ciertas capacidades laborales asociadas al manejo del computador, ¿ya? Y tiene que ver con la reactivación económica. Es más fácil y es más barato invertir en personas que tienen estas capacidades y solo tener que pagarle el sueldo y no tener que pagarle un montón de cosas que son parte de tus costos de producción, ¿ya? Entonces, lo más probable es que, aunque tengan que ir al laboratorio, el secretario o la secretaria del laboratorio probablemente ni siquiera va a tener que estar ahí, justamente porque es más económico no tenerla ahí, ¿ya? Y porque es menos riesgoso también, pues, por supuesto. Entonces, me da la sensación de que vamos a tener un modelo híbrido, pero que el primer punto va a ser como arrastrado por quienes tienen las habilidades de ofimática mínimas para poder estar en espacios laborales. De hecho, yo creo que varias personas se van a descartar del mercado laboral también, justamente porque no han sido capaces de ponerse al día en el teletrabajo, en las teleclases
y demás. Yo creo que se viene el retiro de una vieja guardia también importante en toda la fuerza laboral, y específicamente, no, pero no, pues, yo estoy hablando así, dinosaurios, ¿ya? Y esos dinosaurios yo creo que van a darse de baja, y van a darse de baja porque Ojalá. no... Sí, por supuesto, y también es necesario y es bueno, también le hace bien a ellos, porque es muy estresante para todas esas personas. Entonces necesitamos eso, y ese cambio no solo va a ser en las universidades, también va a ser en las universidades, pero idealmente vamos a tener profesores con todos los colores de pelo, no solo blanco. Eso, gracias. Completamente un escenario que está cambiando. Doctora Claudia, desde mi cuenta hacen una pregunta desde el laboratorio de virología. Le preguntan a usted cuál será el escenario en un futuro próximo hablando de coronavirus, variante y vacuna. Ellos quieren saber más o menos cuál es la direccionalidad que toma esto. ¿Va a ser una gripe estacional? Nos fuimos a lo más virológico, propiamente tal. Es difícil saberlo, esto, evidentemente el virus ya no desapareció, así que no podemos apostar a que esto se acabó. Es probable que en la medida que más gente esté inmunizada y aparezcan nuevas variantes, va a ser una cosa, no sé si estacional, no todos los virus respiratorios son estacionales, el influenza es estacional, el virus respiratorio es esencial, pero el adenovirus no es estacional. Pero va a haber probablemente una endemia permanente y va a haber un grupo de personas, y si lo miramos a mucho más largo plazo, ya va a haber algún grado de inmunidad, por lo tanto van a ser enfermedades menos severas. Yo creo que esto ya está con nosotros y va a generar ciertos, o debiera generar ciertos campos, ciertos comportamientos, cambios de comportamiento. Yo al día 1 de la pandemia dije, si de esta pandemia al menos salimos aprendiendo a lavarnos las manos, es una ganancia para la humanidad, ¿sí? Con solo eso. Y la gente aprendió que se tiene que lavar las manos, ya ganamos algo. Y van a disminuir las tasas de otras enfermedades, digamos, que la gran mayoría son por mano portada. Pero es una, por eso yo decía en esa diapo que ponía como la nueva realidad, no sé cuál es la nueva realidad, yo creo que no estamos definidos todavía cuál es, pero no es igual a diciembre del 2019, digamos. Hay cosas que sin duda van a cambiar. El subirse un avión, el viajar, ese tipo de actividades todavía tienen una serie de limitaciones, hay una serie de actividades que no tengo muy claro cómo se van a dibujar cuando esto termine de bajar a nivel mundial. Y lo otro que es súper importante recalcar, que esto es una pandemia, es todo el mundo, y tenemos que todo el mundo, literalmente, estar mucho mejor condiciones. Nosotros en Chile tenemos una posición súper privilegiada, pero que no la tiene Perú, que no la tiene Argentina, que no la tiene Bolivia, que Haití no tiene vacuna cero, etcétera. Y si no nos preocupamos a nivel macro, súper fácil decirlo, muy difícil implementarlo, de que haya vacunación para todo el mundo, vamos a tener la variante próxima letra griega que va a ser eventualmente resistente. Entonces tenemos que tener una visión súper macro. Completamente. Muchas gracias por su respuesta. Una pregunta para ambos, pero vamos a partir con Juan José. Hace poco salió una noticia sobre Maca, la maquinita orellana rechaza donación de Luxi mientras denuncia contaminación de pelambres. O sea, estamos en un contexto que claramente está cambiando y estamos siendo más conscientes y presionando sobre la ética, sobre el comercio y a la vez cómo se desarrolló un poco la respuesta a esta pandemia. Se desarrolló principalmente desde farmacéutica, desde el sector privado, que tenían los equipos, tenían la capacidad de poder desarrollar y poder crear vacunas. Entonces, esa misma farmacéutica, estos mismos equipos que quizás también incurren en falta de la ética comercial, en la contaminación, el día de mañana puede haber gente que no se quiera vacunar porque las vacunas vienen desde estos sectores, ¿cierto? ¿Cómo surge desde hoy en día esta crítica que hace Maca Orellana, quien rechaza esta donación de Luxi para ella poder viajar porque lo relaciona con el consumo de agua, con la contaminación? Y siendo importante claramente poder el día de mañana tener una población que se vacune, que crea en la ciencia, yo le quiero preguntar a ambos, pero parto con Juan José, ¿cuál es su opinión sobre el futuro respecto al manejo de las pandemias y al desarrollo de vacunas, de las tecnologías? ¿Vamos a seguir
continuando, dejando todo este desarrollo hacia la farmacéutica, hacia el particular, o vamos a hacer un cambio y quizá vamos a fijar nuevos estándares de ética o pasar todo hacia la parte más institucional, considerando que tú, Juan, mencionabas que la parte institucional no funcionaba muy bien y te referías a NID. Sí, gracias. Es una tremenda pregunta. Da para paper, debo decirlo. Pero además, ya, lo primero es que no, yo tengo una distinción sobre si hay más conciencia que antes. Yo creo que ahora leemos más noticias. ¿Ya? Yo creo que éramos igualmente conscientes, pero menos informados. ¿Ya? Porque si no, corremos el riesgo de pensar que esta cuestión va ascendiendo, como que llegamos a un ultraplano de iluminación, que puede no serlo. Segundo, es que creo que el tema de Luxic es que el capitalismo verde, es decir, la idea de que yo invierto o consumo tal cuestión porque le estoy dando mi voto a esa marca, porque es responsable de alguna manera, eh, creo que se queda corto, ¿ya? O sea, penalizar o favorecer, o, ¿cómo se dice? Bueno, votar en el fondo con mi consumo por un producto de una empresa se queda corto porque no es capaz de responder eso a las prácticas ambientales asociadas a las diferentes industrias. Eso por un lado. Lo otro es que hay una definición de propiedad pública, propiedad privada en esto, en el sentido de que las vacunas, hasta donde yo entiendo, por una cuestión de tratados internacionales, están obligadas a venderse Sí, a costo nos de producción. quedamos, creo que Juan José se quedó en pausa, ¿cierto? ¿Me quedé en pausa? ¿No? ¿He vuelto? ¿No? No, No, Ah, fuiste perdón, tú. fui yo. Fui yo, sí. Ya, Un ahora segundo. fuiste tú. Bien. Eh, la, la cuestión está en que hay una cuestión de propiedad pública, propiedad privada. Las vacunas en general están obligadas a venderlo a costo de producción si es que hay crisis ambiental, si es que hay Ah, crisis en países. Entonces hay un problema de propiedad privada respecto de cómo se produce y los mecanismos de distribución y reproducción de la vacuna. ¿Ya? Pero ahí yo no soy abogado, le planteo la pregunta a la doctora Cortés, que me está poniendo cara. sí, es que no tengo mucho conocimiento, yo tampoco me manejo así como en la propiedad intelectual de las vacunas, pero no tengo tan claro que sea así. Yo creo que las vacunas las están vendiendo y hay algunas que son más consideradas que otras y, por ejemplo, Oxford AstraZeneca, que a mí me tocó en algún minuto estar un poco más relacionada y saber más información, el deal de Oxford era venderla a precio de costo y ellos solo se iban a asociar con algún laboratorio que vendiera la vacuna al precio de costo o mínimamente de ganancia para Claro, poder seguir desarrollando. Pero hay otras vacunas que no tienen por qué hacer eso y ellos la ponen al precio que quieran, digamos. sí, No hay claro, un deber, hay un deber moral, pero no hay un deber legal, digamos, hasta donde por yo supuesto, manejo. a lo que estaba montando, es que no sé cómo funciona para COVID, pero yo tenía entendido que para otras pandemias o para otras epidemias en determinados países, no sé, India, por ejemplo, ha ocurrido que se baja el precio de determinados medicamentos porque han tenido brote con un compromiso relevante de la población que puede comprometer incluso la población mundial. Entonces, algunas farmacéuticas han bajado los precios justamente porque hay tratados internacionales que regulan eso. No sé cómo ocurre en el caso del COVID. Ahora bien, lo que quería preguntar es que me parece relevante que nosotros compramos las vacunas de COVID, algunas, no sé si la Sinovac, creo que la Sinovac, porque nuestro presidente tenía llegada a dueños de laboratorio y lo llamó porque habían estudiado en el mismo lado. Entonces, ahí tenemos como otro gran problema que tiene que ver con las redes personales dentro de las relaciones comerciales del consumo, ¿ya? Y esto es como, ¿por qué los estados deberían tratar personalmente entre personas con un privado? Y ahí tenemos otro gran rollo que no hemos sido capaces de resolver. Y después de eso, tiene que ver también con cómo formamos a la población en que entienda para qué sirven los medicamentos y cómo operan, ¿ya? Entonces, como que quería mostrar todo ese rollo primero internacional, que tiene que ver con el oscurantismo que tenemos respecto de cómo se producen las vacunas, que hay una caja negrización del sistema de producción de vacunas, que vinculado a lo mediático, vinculado a lo farmacéutico, vinculado a lo internacional, a lo ONU,
todo eso es como una teoría conspirativa. O sea, hay que descajanegrizarlo. Para eso hay que informar a la población sobre cómo se producen, pero también hay que ser transparente. Me encantaría ver más desde adentro cómo son las farmacéuticas. Parece ser que son medias opacas, al menos. No sé, yo creo que la mayoría de las vacunas y de las vacunas particularmente se empiezan a desarrollar a niveles universitarios o en laboratorios de índole más pequeña y después son compradas y la patente la registra el laboratorio comercial. Y creo que efectivamente en esta pasada hay algunas industrias farmacéuticas que han tenido un rol más preponderante en el sentido de lo que yo les comentaba con AstraZeneca, que decidió tener un precio más bajo. Desconozco cuál será el deal que habrán hecho los otros. Y tú pones el ejemplo del presidente llamando a sus ex compañeros de curso para gestionar vacunas. Chuta, yo he sido súper crítica de cómo ha sido la gestión de la pandemia por el gobierno, pero creo que una de las cosas que han hecho bien ha sido la gestión de comprar vacunas. No tengo idea cuánto pagaron, no sé si hubo un sobreprecio o se las regalaron. Esa parte no la sé, pero en lo concreto tenemos más vacunas y hemos podido vacunarnos de una manera adecuada. Que eso haya estado triangulado por relaciones personales, afectivas, compañerismo, sin duda no es la forma de hacerlo, pero es en la posición en que estamos, digamos, no... No, de acuerdo. Sobre eso, de acuerdo. El punto está en que como es obtenida de esa manera, para muchas personas se vuelve éticamente inviable utilizarla. Entonces, eso es problemático en ese sentido. Eso es lo lamentable. A mí me pareció interesante, Vicente, que yo no lo había pensado. Tu vuelta es en un futuro. Yo no me voy a querer vacunar si la industria donde se produce esa vacuna es contaminante o emplea solo población blanca y discrimina a la población negra. Te invento lo que sea, digamos, que es una vuelta a la cual todavía no llegamos, pero eventualmente puede ocurrir y me parece interesante hasta dónde es distinto cuando es un producto suntuario o tú puedes elegir, no voy a comprar cierto alimento o cierta zapatilla porque la hace una industria que utiliza niños y los esclaviza para trabajar, luego me puedo otra a cuando tienes un producto único que del cual depende eventualmente tu salud o la salud de tus seres queridos. Entonces ahí se pone mucho más compleja la ecuación. Exacto, porque, por ejemplo, no sé, se habla en redes sociales de que quizás Chile cierra el trato con Sinovac, mientras que quizás Sinovac pide algún recurso natural de Chile, no sé, derecho a algún glacial. ¿Qué pasa si el día de mañana la misma pandemia y Sinovac surge otra vacuna y esto se sabe y se sabe que tienen un derecho sobre agua y tenemos una nueva constitución, etcétera? Ya, pero hoy Entonces, día eso es esa terreno de las fake es news, po. especulación, sí, es un terreno de la fake Absolutamente. news, exacto, pero va dando paso a que la gente se cuestione un poco sobre el tema del medio ambiente y el tema de si accedo a un producto o servicio, si es que esa empresa contamina, tiene cosas sucias. Pero muchas gracias a ambos por las respuestas. Vamos a dar paso a Benjamín para continuar con las preguntas del público. Benjamín. La siguiente pregunta es de Alexander Marín, que desde hace bastante rato ya estiman que a futuro la nueva tele sean las plataformas de streaming que en pandemia se han intensificado aún más. O sea, Twitch, YouTube, Spotify, entre otros. Ni idea, no es mi área. Ya, yo voy a meter la cuchara acá. Entiendo qué es lo que quiere decir la pregunta respecto de la nueva tele, ¿ya? Pero no creo que exista la nueva tele. Creo que la tele es histórica. Entonces, eso significa que es para el siglo XX. Y pensar la tele en el siglo XXI, creo que es una abstracción, ¿ya? Es como que no tiene asidero, en el sentido de que nosotros vamos a tener medios en el siglo XXI, pero no vamos a tener los mismos medios que en el siglo XX, como tampoco los tuvimos en el siglo XIX, como en el XVIII, y así. Entonces, me da la sensación de que sí, de que uno va a poder escoger el material que utiliza, pero las relaciones económicas, de trabajo, laborales en general, y las relaciones políticas van a ser la forma de regular esos medios, creo yo.
Y eso es complejo porque las plataformas de streaming no se regulan a nivel nacional como sí lo hacen los medios del siglo XX, sino que se regulan a raíz de cuestiones internacionales. Todavía no sabemos cómo cobrarle impuesto a la mitad de las aplicaciones, de hecho. Así que eso o sea, ese es el desafío quizás incluso ni siquiera para mi generación, sino para la generación de ustedes, ¿ya? Que es como, ¿cómo le vamos a cobrar impuestos a Facebook cuando está alojado en 5 países distintos, de 4 continentes distintos, y tenemos desarrolladores en todas partes del mundo? Va a estar complicado, ¿ya? Sobre eso hay vuelta a lo mismo, mucha opacidad, poca claridad. Me encantaría decir que Twitch va a ser la tele del siglo XXI, pero me da la sensación de que nosotros vamos a tener una capacidad de ser curadores de nuestro propio contenido infinitamente más grande, además que también hablamos más idiomas que generaciones anteriores. Entonces eso va a posibilitar otro acceso a otras cuestiones. Pero va a ser complejo porque no vamos a tener los mismos marcos de referencia, como por ejemplo en el siglo XX, que como, no sé, por ejemplo, Sábado Gigante, da lo mismo la generación, da lo mismo el sector socioeconómico. En cambio, ahora vamos a tener el problema opuesto, vaya a tener consumo según clase económica, según accesos a patrones socioculturales. ¿Cachai? A mí me interesa cierto contenido que está en inglés y no siempre lo puedo compartir con todo y eso puede ser un problema, ¿ya? Y es una dificultad. Entonces, creo que eso va a difuminar un poco también las fronteras de los estados-nación, ¿ya? Porque justamente no vamos a ser capaces de cobrar impuestos. Entonces, ahí vamos a ver quién los cobre, creo yo, va a ganar la pasada. Claro, al final hay que ir viendo cómo va evolucionando para tener la respuesta. Bueno, Pamela Fuentes pregunta, ¿cómo creen ustedes que se viene la calidad de los próximos profesionales? Sobre todo, que yo escucho muchas quejas en la salud, pero de todas las áreas, siendo que muchos universitarios preparados en pandemia carecen de las actividades prácticas necesarias para su formación. Sí, es un tema que lo estamos viendo, por lo menos en los estudiantes de medicina, que es lo que a mí me compete. Cuando ingresan a sus programas de formación de posgrado, hay algún grado de nivelar y de tener cierto entendimiento de que sus internados fueron virtuales en muchos casos, y aquí uno tiene que tocar guata, digamos, tiene que pipetear. Me gustó la imagen del pipeteo. Y eso es algo que va a ocurrir, es súper transversal, digamos, entonces, pero es algo que se corrige, ¿sí? Tampoco estuvimos 5 años encerrados, 1 o 2 semestres y se puede aprender. Uh-huh. Me da la sensación de que también tiene que ver con un factor que no es menor, que tiene que ver con la regulación de los profesionales después, en el ejercicio. Como que estamos pidiéndole demasiado a veces al sistema de educación superior. Y a veces quizá la responsabilidad, por ejemplo, de ministros que no están dentro de los colegios profesionales, porque han sido sacados de esos colegios profesionales por el mal ejercicio de su propia profesión, me parece que no debería por qué ocurrir. Entonces, hagámonos la pregunta quizá de cómo vamos a regular las profesiones, no solo en el acceso a la educación superior, sino también regular las profesiones en el ejercicio profesional en el mercado laboral. ¿Cómo puede ser que no hayan responsabilidades de personas que son negligentes, de contadores o contadoras que son truchos, de profesionales de la salud, de sociólogos que andan publicando encuestas muy truchas, poco serias, poco probas? Podemos llevarlo al ámbito que queramos, ¿ya? Pero no hay un sistema de regulación nacional. A mí me encantaría que tuviéramos una ley de profesiones, en el fondo, en Chile. Y para eso nos falta mucho, porque eso es herencia de la Unidad Popular. Bueno, y ya para ir cerrando, no sé si parece que no hay más preguntas. Así que vamos a cerrar. Quiero agradecerles a todos ustedes por venir aquí, por venir al Congreso ANEV, aceptar nuestra invitación y también a todo el staff por organizarlo. Así que muchas gracias por este foro que estuvo muy bueno. Estaba viendo comentarios, les gustó mucho en general a los bioquímicos, así que muchas gracias.
Gracias por la invitación y majaderamente a seguir cuidándose. Todavía no se acaba esto, así que mascarilla, ventilar, vacuna. Esfuerzo. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Oh.